¿Qué tal? Bienvenidos amigos de Flextrategia. Les habla José Luis Pérez, estratega en sistemas humanos. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de un invitado con una trayectoria importante dentro de la psicoterapia, tanto en el contexto clínico como en el contexto académico. Contamos con la presencia del doctor Eduardo Vargas Sandoval. Tiene un doctorado en desarrollo humano por la IEXPRO. Es máster en terapia breve estratégica evolucionada por el BSCT de Arezzo, Italia. Es maestro en terapia familiar sistémica por la UNIVA, certificado en hipnosis ericksoniana, avalado por la Fundación Milton Erickson. Ha sido intervención en crisis en servicios médicos municipales de Guadalajara desde el 2001 al 2022. También es consultor externo en Burnout para hospitales civiles en Guadalajara, IMSS y Secretaría de Salud en diferentes estados de la República Mexicana. Cuenta con un diplomado en psiconeuroendocrinoinmunología por el Instituto Mexicano de Inmunooncología. Ha sido tallerista en diferentes congresos y eventos académicos en Cuba, España, Colombia, Brasil y Argentina. Ha sido docente de la licenciatura en psicología en ITESO desde 1999 a la fecha, y también ha sido docente de la maestría en terapia familiar sistémica en la UNIVA desde el 2002 a la fecha. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Eduardo, me gustaría que partiéramos de lo más básico. ¿Qué es el estrés? Bueno, yo creo que vale la pena desmitificar el estrés. En realidad el estrés como tal no es malo. Lo definimos como una respuesta de adaptación del sujeto ante las demandas del entorno que le rodea. Entonces es una respuesta adaptativa. Cuando la persona se siente en peligro, en amenaza, ante una posibilidad de algún daño, viene esa respuesta de adaptación. Entonces en sí, el estrés como tal no es malo. Nada más que hay diferentes clasificaciones del estrés. Tenemos un estrés que se le llama positivo y se le conoce como eustrés. Y tenemos otro estrés que se le conoce como negativo y se le llama distrés. Entonces realmente el que puede tener impacto potencial negativo en la salud es el distrés, no el eustrés. El eustrés es necesario. El eustrés me motiva, me impulsa para lograr objetivos vitales. Mientras que el distrés ya es una percepción de amenaza, ya es una percepción de posibilidad de daño. Entonces la persona va a responder adaptativamente a esta situación de daño, elevando ciertas sustancias en el organismo, concretamente las hormonas del estrés. Cuando es por corto tiempo, se secreta adrenalina, y eso hasta nos puede impulsar a lograr algo que implica desafío. Pero cuando es por mucho tiempo, se secreta cortisol. Y el cortisol, junto con la adrenalina, se secretan en unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales. Ambas, la adrenalina y el cortisol, son las conocidas como las hormonas del estrés. Entonces, el tema cuando se presenta por corto tiempo no es problema. Se llama adrenalina, la secreción. Cuando se presenta por mucho tiempo el estresor, entonces sí hay un tema con la salud que va a impactar directamente a la salud. Y esto es a lo que le llamamos el estrés crónico, que se genera con el cortisol. Muy bien. Eduardo, me llama la atención que utilizaste la palabra desmitificar. ¿Hasta qué punto en tu experiencia las personas ya nos acostumbramos a vivir con el estrés, incluso sin entender bien qué es el estrés? Precisamente por eso hay que desmitificarlo. Yo creo que el estrés es una respuesta positiva que tenemos todos los seres humanos, incluso algunos mamíferos, que la tenemos cuando estamos en una situación de amenaza. Entonces, visto así, como una respuesta de adaptación ante una amenaza potencial, yo no le veo absolutamente nada de negativo. Es más, es positivo, porque me permite adaptarme a situaciones difíciles. De hecho, yo me atrevo a pensar que si no hubiese sido por el estrés, los seres humanos ya hubiésemos desaparecido de la faz de la Tierra, o incluso estaríamos todavía en las cavernas, porque fue una respuesta adaptativa las que nos obligó a salir de la caverna.
En aquellos ayeres éramos depredados por el tigre dientes de sable. Entonces nuestros antepasados se tuvieron que poner de acuerdo para decir, tú vas a salir, vas a cucar al tigre, el tigre te va a seguir, nosotros previamente ya cavamos una fosa en el piso, la cubrimos con ramas, tú sabes dónde está la fosa, el tigre no sabe dónde está la fosa. Cuando llegues a la fosa, tú le das vuelta a la fosa y el tigre va a caer en la fosa. Y entre todos lo vamos a picar con lanzas. Eso es una respuesta de adaptación. Tuvimos que salir a enfrentarnos al clima, a los depredadores de la época, para poder sobrevivir. Eso es una respuesta de adaptación. Entonces, visto así, más bien el estrés es completamente benéfico para las personas. Ya cuando esto se interpreta como una posibilidad de daño o amenaza, ya no es algo positivo. Ya le llamamos distrés, que es lo que nos va a llevar hacia la enfermedad. Cuando esto se presenta por corto tiempo, le llamamos estrés agudo. Va a haber una secreción predominante de adrenalina. No hay tanto problema aquí. Incluso la adrenalina puede ser completamente adictiva para los seres humanos por el beneficio que reporta. Sí. Ya cuando el estresor tarda en desaparecer mucho tiempo, días, semanas, meses o incluso años, ya no es estrés agudo, ya se considera estrés crónico. Y cuando aparece el estrés crónico aumenta el nivel de cortisol en sangre y eso es lo que hace que el sistema inmunológico, que está para protegernos de las enfermedades, se colapse y entonces vienen las enfermedades. En tu experiencia, Eduardo, las personas que trabajamos actualmente, ¿en qué nivel de estrés estamos la mayoría de las personas? Hablando del ámbito empresarial y laboral, por ejemplo. Pues sería muy difícil dar un dato exacto, pero a como está la sociedad, todos andamos estresados. Pero dirías, ¿vivimos en un estrés agudo o muchos podemos llegar al estrés crónico? Hay personas que vivimos en estrés agudo y eutresándonos. ¿Sí? Y hay personas que viven permanentemente en el estrés crónico, distresándose. Las personas que suelen enfermarse son precisamente las que se distresan por largo tiempo. Es decir, el estrés termina siendo crónico. ¿Dirías que, valga la expresión tan coloquial, llega un punto donde nos malacostumbramos a vivir así? Sí, de hecho hay un síndrome de adaptación en el tema del estrés crónico que tiene un nombre muy peculiar. Se le llama el síndrome de la rana hervida. Y es bastante interesante porque si hacemos un experimento y colocamos una cacerola con 1 litro de agua a temperatura ambiente, la encendemos la estufa y empieza el punto de ebullición y empieza a hervir el agua y soltamos una ranita hacia el agua, en cuanto la ranita toque el agua hirviendo va a brincar inmediatamente porque va a buscar ponerse a salvo. En cambio, con el estrés crónico pasa lo siguiente. Imagínense que colocamos a la ranita dentro de la cacerola a temperatura ambiente con agua templada y encendemos la cacerola con la ranita ya adentro. Entonces el agua se va calentando, se va calentando, se va calentando, se va calentando. Obviamente la ranita se va adaptando al calor, se va adaptando más y más, más y más, más y más. Cuando empieza a hervir el agua y la ranita siente que ya está en peligro, ya no puede saltar, porque la adaptación hizo que sus reflejos se fueran enlenteciendo, y al estar los reflejos disminuidos, la ranita termina cocinada, termina hervida. Por eso al estrés crónico se le llama el síndrome de la rana hervida, por ese proceso de adaptación. Entonces hay personas que se van adaptando al estrés, ya lo normalizan, lo viven como una parte habitual de la vida y terminan con el infarto, terminan con una enfermedad crónico-degenerativa. Eso es interesante, Eduardo. ¿Tú crees que la mayoría de las personas conocemos y estamos conscientes de lo que puede llegar a pasar en nuestra salud? No. El estrés es la enfermedad silenciosa de nuestra época. No da síntomas. Simplemente te vas adaptando, te vas adaptando, te vas adaptando. Hay gente que lo alcanza a notar, empieza a sentir que ya está irritable, que ya empieza a tener detalles con algunos compañeros de trabajo, empieza a sentir que no puede conciliar bien el sueño,
empieza a sentir problemas gástricos como colitis y se lo atribuyen a otras cosas, no al estrés. Y cuando ya esto se cronificó, que ya hay trastornos bastante severos, ya puede ser demasiado tarde. Hay varias enfermedades que están directamente relacionadas con el estrés, que si no se atienden, tarde que temprano van a pasar la factura. Específicamente una que se llama CUSI, que significa colitis ulcerosa crónica inespecífica, que ya tiene afectaciones directas al sistema gástrico y que puede llegar a ser mortal. Hay otra que se llama síndrome de colon irritable, donde hay periodos de inflamación del abdomen, hay periodos de diarrea, hay dolor, ya hay manifestaciones psicosomáticas bastante serias y las personas no hacen caso. La palean, la enfermedad, tomándose sal de uvas, tomándose algunos otros antiácidos y simplemente están paliando la enfermedad, no la están solucionando. Y son enfermedades que directamente tienen que ver con el estrés. Hay otra que también es terrible porque va incrementando la formación de trombos. Y cuando se van generando trombos, tarde que temprano pueden provocar un infarto. Y sobre todo, infarto cerebral. Porque imagínate el trombo que vaya viajando hacia una de las venitas o de las arterias del cerebro, termina generando un accidente cerebrovascular o infarto cerebral. Entonces son de las más delicadas. Ahora, investigaciones están relacionando como al estrés crónico como uno de los factores que está ligado al cáncer. No el único, porque decir que el estrés crónico va a generar cáncer sería equivocado. Pero sería otro factor más que está ligado al tema del cáncer. Se dice que el cáncer es multifactorial. Sí. Ahí influye la alimentación, influye la herencia biológica, influye la exposición a cancerígenos, influye el tipo de alimentación, influyen muchas variables. Una variable más sería el estrés crónico. No es una línea directa. Tengo estrés crónico, me va a dar cáncer. Pero sí es un factor que colabora para que aparezca el cáncer. ¿Por qué? Porque el estrés crónico va a tener un impacto directo sobre el sistema inmunológico y va a reducir unas células especializadas que se llaman células NK, Natural Killer, y unas células especializadas del sistema inmune que se llaman macrófagos. Macrófagos, grandes comedores, que literalmente detectan un grupo de células que están creciendo de manera anormal y literalmente llegan, se la comen y la eliminan. Sí. Nuestro sistema inmunológico es capaz de hacer eso, pero cuando hay estrés crónico va a haber un impacto en el sistema inmunológico, van a disminuir estas células que acabo de mencionar y entonces pueden aparecer tumores cancerosos. A ese grado puede llegar. Y eso ya investigaciones actuales en una disciplina que se llama psiconeuroendocrinoinmunología, que es una disciplina que empieza a contemplar los aspectos psicológicos y los aspectos biomédicos en una sola área del conocimiento. Ahora, Eduardo, desde tu punto de vista y en tu experiencia, ¿los gerentes, los directivos podrían asumir un rol diferente en este tema? ¿O cuál es tu percepción al respecto? Bueno, hay una cosa importante que tendríamos que hacer otra pequeña clasificación del estrés. Hay otro estrés que está ligado directamente a situaciones laborales, que es terrible. Se le llama el síndrome de desgaste profesional. Sí. También se le conoce como burnout. Sí. Burn, quemado. Out, de afuera hacia adentro. Ya. Quemado por mi entorno laboral. Aquí en México se le conoce como el síndrome del quemado. Sí. Y es un tipo de estrés crónico laboral que nos da, me incluyo, a médicos, psicólogos, enfermeras, maestros de escuela. Pero también se ha investigado en gerentes y en supervisores. Toda aquella persona que tenga a su mando otras personas hacia abajo es susceptible de desarrollar el síndrome de burnout. Entonces, un gerente, por la alta toma de decisiones que tiene, por el manejo de la presión que ejerce y sobre todo porque tiene que tener buena comunicación con los de abajo, es susceptible de desarrollar el síndrome de burnout, que ya es otro estrés mucho más fuerte todavía que el estrés crónico tradicional.
Sí. Y ese sí es bastante peligroso. Hay un síndrome derivado del burnout que se llama síndrome de Haroshi. Haroshi, por el médico japonés que lo descubrió, que se le llama el síndrome del infarto fulminante. Entonces hay personas, gerentes o supervisores, que ante el cumplimiento de los métricos que tiene la empresa, puede detonar en un infarto fulminante, en un Haroshi fulminante. Wow. Ahora, los gerentes sí pueden desarrollar síndrome de burnout por el tema del estrés crónico. Ahora, tú hacías una metáfora del dientes de sable, ¿correcto? Sí. ¿Cuáles te imaginas que serían los dientes de sable que tenemos en nuestro escritorio cuando trabajamos? Bueno, hay muchas investigaciones que avalan lo que digo. Se dice que el principal estresor que tenemos los seres humanos ni siquiera son los problemas de dinero, ni siquiera son los temas de crimen organizado que pueden estar aterrorizando a la población. ¿Sí? Se va a escuchar bien horrible lo que voy a decir. El principal estresor que tenemos los seres humanos somos los seres humanos. Es decir, los compañeros de trabajo, los gerentes, los supervisores. Peor aún, a veces nuestra propia pareja puede ser nuestro estresor. Entonces, los seres humanos somos los depredadores de los seres humanos. Decía Hermann Hesse en El lobo estepario, el lobo del hombre es el hombre. Entonces, los principales estresores somos las personas. El jefe malhumorado que no entiende de razones, el supervisor que está con el látigo encima de las otras personas, los métricos por cumplir. Entonces, ya no existen los tigres dientes de sable, pero existen los jefes malhumorados, existen los subalternos que no atienden o no acatan las indicaciones de los jefes. Somos las personas en situaciones laborales. Ahora, aquí lo interesante, a ver, ¿tú qué opinas al respecto? Es la reacción que tenía el ser humano que estaba perseguido por el dientes de sable de manera interna en su organismo, ¿es parecida a la de los trabajadores que acabas de mencionar? Sí, es peligro. Es una situación de amenaza. Muchas personas dicen, es que soy subcontratado. Si no cumplo con los métricos, no me van a renovar el contrato porque me lo renuevan cada 30 días, ni siquiera tengo plaza como tal. O pertenezco a una agencia y la agencia me subcontrata a una empresa. Entonces también ese tema contractual es, tengo que hacer las cosas bien hechas porque si no se acabó mi trabajo. Aparte, mi jefe tiene muchos requerimientos y muchas formas raras de pedir las cosas. No se le entiende al jefe. Lo que se le llama coloquialmente ambigüedad de rol en el ámbito laboral. Sí. Entonces, todo eso termina siendo estresor para las personas. Es peligro, es amenaza. Ahora, ¿a qué magnitud llegamos que estamos comparando dos situaciones donde realmente está en peligro la vida de una persona en los tiempos del dientes de sable y que el cuerpo tenga la misma reacción cuando me están pidiendo entregar un reporte? Nada más que con el tigre dientes de sable era un pico de estrés. Era que se presenta el peligro, me corretea el tigre dientes de sable, llego a la cueva y se bajó el pico de estrés. Entonces fue momentáneo. El estrés me permitió adaptarme a la corretiza hipotética que me estaba ofreciendo el tigre dientes de sable. En una situación laboral es un pico de estrés que se mantiene en el tiempo, y luego puede venir el colapso. Sí. Entonces es más peligroso todavía el estrés laboral actual que el estrés que vivían nuestros antepasados al ser perseguidos por el tigre dientes de sable. Ahora, casi seguro, a menos que me digas lo contrario, que hay gente que ya se acostumbró a vivir con su, y cito desde el punto de vista lingüístico, su gastritis, ¿cierto o no? Correcto. Se adaptó a vivir con eso y simplemente toma algunos medicamentos para paliar los malestares. Que a veces esos medicamentos a la larga terminan siendo más perjudiciales que benéficos. Por los efectos secundarios de los mismos, ¿no? Por los efectos secundarios. Así es. Todo medicamento se va a depurar vía hepática o vía renal. Sí. Entonces, para que se pueda eliminar el medicamento, tiene que entrar el riñón o tiene que entrar el hígado a hacer el proceso de depuración. Pues tarde que temprano va afectando. Wow. Entonces, te levanta, te despierta, te activa, pero el hígado se va dañando con el paso del tiempo. Entonces, muchos medicamentos van a tener consecuencias secundarias terribles. Y lo único que están haciendo es paliar, aliviar momentáneamente el malestar.
pero a la larga esto es terrible. Sí, ahora algo que es interesante y por tu formación en el área de terapia estratégica, incluso tú te formaste en Italia, ¿correcto? Correcto. A ver, aquí quiero traerte una hipótesis para conocer tu opinión con la experiencia y formación que tienes. Una de las soluciones intentadas, si le podemos llamar así, es que para elevar nuestra productividad, yo como jefe le pido a mi equipo que se quede a trabajar más tiempo. Ahora tú dime, ¿cómo ves tú esta solución intentada donde yo les pido que se queden a trabajar más tiempo buscando mayor productividad? Pues si es por corto tiempo, no hay problema. Si nos apegamos a la definición de estrés, el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a esa situación de emergencia. Vamos a suponer que es fin de mes y el jefe dice, quédense todos a trabajar, por favor, solamente el día de hoy. Pues va a ser un pico de estrés y la gente regresa otra vez a su estado de homeostasis. No hay ningún problema. El organismo tuvo esa capacidad de adaptarse. Pero ahora, si el jefe te pide, quédate a trabajar y todos los días del mes, durante 30 días más, 60 días más, vas a seguir trabajando horas extras, esto ya no va a ser agudo, esto va a ser crónico y va a llevar a un colapso. Entonces, como solución intentada, momentánea, pudiese ser eficaz. Como una solución a largo plazo es completamente equivocada. No aumenta la productividad, simplemente aumenta el estrés en las personas. Y con la relación que ya tú nos comentaste, una persona que se queda a trabajar constante, ya no se diga permanentemente, tiempo extra de su horario acordado, ¿qué va a pasar con su salud? Tarde que temprano va a tener consecuencias, solamente es cuestión de tiempo. Y la productividad... Hay quien aguanta más, hay quien aguanta menos, pero tarde que temprano vendrá el colapso. Y eventualmente la búsqueda de la productividad tiene un efecto completamente contrario, ¿cierto? Tendría el efecto contrario, así es. Digo, porque ya aunque tú tengas la voluntad de quedarte a trabajar extra, el físico ya no te da. El físico ya no te va a responder. Sí. Esto me imagino que en tu experiencia es muy común que te llegue a consulta, ¿correcto? Bastante frecuente. Y en otros ámbitos donde también has hecho intervenciones empresariales, ¿también te has encontrado esta parte? Sí, pero ya depende del tipo de empresario. Y este dato es muy, muy, muy interesante y muy importante. A ver. El empresario mexicano suele presionar al empleado y le suele decir cosas como, si no te gusta, la puerta está muy ancha, te puedes ir en el momento que quieras. Hay 10 personas más jóvenes que tú que quieren tu puesto, así que tú sabrás. En cambio, empresas de capital europeo, y aquí en el estado de Jalisco hay varias, me ha tocado colaborar con ellas. Por ética profesional no puedo decir el nombre de esas empresas, pero son empresas muy reconocidas a nivel internacional que vienen de Europa. Manejan una certificación que se llama Great Place to Work, sí. Un gran lugar para trabajar, donde le apuestan a que tengan calidad de vida laboral, donde el sueldo es competitivo, los horarios son justos, hay actividades para que la persona pueda soltar todo el estrés. Entonces nadie se quiere cambiar de esa empresa. Los índices de rotación de personal son muy pequeñitos porque todos quieren seguir trabajando ahí por la alta calidad de vida laboral que ofrecen estas empresas. ¿Sí? Entonces ya depende del tipo de empresario. Algo que le reconozco a las empresas japonesas, que también aquí en el estado de Jalisco hay varias, he trabajado también dando capacitación en algunas de ellas. Por ética no puedo decir los nombres, pero cada 2 horas suena una chicharra y dicen, es tiempo de break, y la gente deja de trabajar y se va a hacer otras cosas. Algunos empiezan a caminar ahí por los pasillos, otros se salen a fumar un cigarrillo, otros se estiran, vuelve a sonar la chicharra y regresan otra vez a su lugar de trabajo. Cuando yo estaba dando capacitación, me inquietó esto y le pregunté al gerente, oye, ¿cómo es eso? ¿Por qué les dan ese tiempo para que tengan un break? Y el gerente japonés me decía, es que es bien importante que la mente de la persona esté enfocada en el resultado. Entonces, si el horario de trabajo es de 8 horas y yo pongo a trabajar a la persona 8 horas continuas, la primera hora la persona va a estar al 90% de atención, la segunda hora va a estar al 80 o 70% de atención, la tercera y cuarta hora al 50% de atención, la quinta, sexta o séptima hora va a estar al 20% de atención.
y la última hora laboral va a estar al 10% de atención. Entonces simplemente hay un decremento de la atención y el personal no va a rendir. En cambio, si yo invierto 15 minutos para darles un break cada 2 horas aproximadamente, la mente de la persona va a estar al 85% durante las 8 horas de trabajo. Dije, wow, me sorprenden los japoneses. Eso es visión de empresa. Invierto en darles tiempos libres a mis colaboradores para que su atención esté mínimo al 85%. ¿Tú cuál te imaginarías que sea la reacción cuando hablemos con empresarios de pymes y les hagamos este planteamiento? No lo van a aceptar los empresarios mexicanos. Sería muy difícil que lo aceptaran y que lo implementaran. Muy difícil. ¿Quieres decirnos una creencia que te imaginas que te vas a encontrar ahí? De que se pierde la productividad de la empresa si se les da tiempo de descanso cada cierto periodo. Esa es una creencia muy clásica. Y no lo podemos decir en el vocabulario como nos lo diría el empresario, ¿verdad? No les pago para que estén de... Habría que hacer un buen reencuadre para que sea asequible a su visión de empresa. Y habría que implementarlo como una política de la empresa, dentro de las políticas de la empresa. Me ha tocado la experiencia con esas empresas de corte europeo, que les platico de qué se trata y cómo se tienen que poner los breaks. Incluso ellos dijeron, ok, ¿se ocupa eso? No hay ningún problema, podemos poner unas sillas de masaje shiatsu con música ambiental y que la persona llegue y se meta en la silla y se relaje y suelte el estrés. Y le digo, excelente. Y le dimos seguimiento a 2 años y resultó que bajó los índices de estrés laboral y aumentó la productividad. Entonces sí está demostrado que funciona, que si se invierte en la calidad de vida laboral y en las pausas laborales, aumenta la productividad. Pero esa es una creencia que los empresarios mexicanos no aceptan. Ahora, Eduardo, aprovechando también tu experiencia, ¿qué tanta relación consideras que tiene la actividad física, el ejercicio, en la productividad laboral de una persona? Muchísimo, porque cuando se hace ejercicio físico aeróbico, se libera en el cerebro una sustancia que se llama endorfina. Endo significa desde dentro. Orfina significa que es una morfina de origen natural. Wow. Los psicólogos y los neurofisiólogos le llamamos a esto la hormona de la felicidad. Entonces se libera cuando hacemos ejercicio físico aeróbico y en algunas otras más, por ejemplo, llorando, riendo, teniendo actividad sexual. Hay una liberación de endorfinas. Sí. Entonces, cuando la persona libera endorfinas, tiene mayor productividad, reducen los niveles de estrés, aumenta la capacidad del sistema inmunológico para hacerle frente a las enfermedades. Simple ejercicio físico aeróbico tiene una gran cantidad de beneficios en la salud de las personas y en la productividad empresarial también. Y es simplemente caminata, caminar de 30 a 40 minutos al día. Está demostrado incluso. Para las personas que nos dicen que no pueden ir al gimnasio, ahí está una opción. Simplemente caminar, así de sencillo. Incluso muchas personas cuando adoptan estas, le llamamos estilo de vida saludable, estas prácticas de estilo de vida saludable, dicen, ok, me voy a bajar del camión empresarial en tal parte y desde ese punto voy a caminar hasta mi casa. Nada más la recomendación es que cuando se paren para que pase algún carro por un semáforo, que sigan caminando por un lado de la calle para que no se corte el efecto de la caminata. Entonces muchas personas al regresar a casa pueden empezar a liberar endorfinas. Y es la hormona de la felicidad. El mejor antidepresivo que existe es la liberación de endorfinas. El mejor antiansiolítico que existe es la liberación de endorfinas. El mejor antiestrés que existe es la liberación de endorfinas. De hecho, hay estudios donde dicen que una persona que hace 45 a 50 minutos de ejercicio físico aeróbico puede suprimir con el tiempo el uso de antidepresivos. Y estudios por psiquiatras, que los hicieron los psiquiatras, con estudio de casos y controles. Entonces hay mucha bibliografía que ya demuestra que esto es posible y que el ejercicio físico es necesario. Y tiene sentido. A final de cuentas, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos de la actividad física. Nuestros antepasados eran recolectores, eran cazadores, estaban en movimiento todo el tiempo.
no estaban detrás de un escritorio sentados detrás de una computadora. Pues tiene mucho sentido esto. Simplemente sería regresar a tener actividad física aeróbica. Pero hay que aclarar, tiene que ser ejercicio físico aeróbico, porque si yo me pongo a levantar pesas, pues me podré poner fortachón, pero no estoy liberando endorfinas. Si me pongo a practicar yoga, puede ser que me relaje, sí, pero no estoy liberando endorfinas. Para que se liberen las endorfinas tiene que ser ejercicio físico aeróbico, caminata, trotar, correr, bailar, bicicleta tradicional o bicicleta estática, nadar. Todo eso es ejercicio físico aeróbico. Bailar incluso. Ahora, Eduardo, yo recuerdo que alguna vez en nuestras charlas tú me platicaste acerca de algo que se llama técnicas de higiene mental, ¿correcto? Técnicas de higiene mental, así es. ¿Nos quieres compartir algunas que las personas puedan hacer en su lugar de trabajo? En el lugar de trabajo es un poco complicado. Por ejemplo, una técnica de higiene mental sería caminata. Una técnica de higiene mental sería tiempo para mí. ¿Qué es tiempo para mí? Que al día me tengo que dedicar por lo menos una hora al día para algo que me dé plenitud a mí. Con el ritmo de vida que llevamos, ¿quién se va a estar dedicando una hora al día? Entonces pudiera ser que si durante la semana no se puede esa hora de tiempo para mí, entonces puede ser 5 horas el fin de semana. Y pudiera ir a hacer senderismo, por ejemplo. Es más, ir al Parque Metropolitano aquí en la ciudad de Guadalajara y poner una cobija y recostarme a ver las nubes cómo van pasando. Ese es un tiempo para mí. No es tiempo para la pareja, no es tiempo para la empresa, no es tiempo para la universidad, es tiempo para mí, algo que me dé plenitud o que me haga sentir bien. Pero obviamente eso no se puede hacer dentro de la empresa, obviamente. Aquí voy a tocar un tema, nada más lo voy a tocar porque no nos va a alcanzar el tiempo para verlo con la profundidad que creo que las personas que nos siguen lo van a querer conocer, porque aparte del tema que estamos abordando, yo te conozco y sé que tienes una amplia experiencia en terapia de pareja. Así es. Esta parte, digo, ya nos meteríamos en un tema hasta de sistema de creencias cuando la persona se casa. Y es, a ver, ya nos casamos, ¿cuáles son las creencias que hay como para poder, como dices, en un matrimonio que alguien diga, ¿sabes qué? Necesito tiempo para mí. ¿Cómo lo toma la pareja? Cuando el marido o la esposa dice, ¿sabes qué, mi amor? Necesito 2 horas para mí. ¿Cuál es la reacción? No lo tomarían bien. ¿Cuál es la reacción? Dirían, te la pasas trabajando todo el día y resulta que llegas y quieres tiempo para ti, ¿en dónde quedo yo? ¿En dónde está el tiempo para mí como tu pareja? ¿Sí? Muchas parejas no lo tomarían a bien. Ahora, ¿qué sería lo correcto? Tú tienes tu tiempo para ti, lo respeto. Yo tengo mi tiempo para mí también y también te pido que lo respetes. Eso sería lo más práctico, lo más salomónico, lo más equilibrado. Ahora, estoy seguro que en el consultorio te ha tocado parejas con un sistema de creencias de uno de los dos, donde, a ver, si ya te casaste, ya no hay tiempo para ti, porque tenemos que hacer las cosas todo entre los dos. Ir a cambiar el pañal del niño, tenemos que ir los dos. Es correcto. En esos casos, como bien lo comentas, imagínate que llegue el marido con la esposa y le diga, mi amor, me voy a salir 1 hora a caminar al parque porque necesito tiempo para mí. ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo va a aceptar tan fácil. Necesitaría el marido dar un argumento muy creíble. Por ejemplo, necesito despejarme de todas las broncas de trabajo. Por favor, dame chance a esta hora de irme a despejar, voy a ir a caminar al parque. En cuanto llegue yo me hago cargo de los niños y tú ve a salirte 1 hora a despejarte y ten tu tiempo para ti también. Y esto sería entre semana. Pero ¿qué te parece si el viernes en la noche o el sábado en la noche tenemos tiempo de novios? Dejamos encargados a los niños con algún amigo, con alguna amistad, con algún hermano o hermana, y tú y yo nos vamos de fiesta como pareja. Prohibido hablar de niños, prohibido hablar de dinero, prohibido hablar de familia de origen. Simplemente tú y yo. Con una negociación así es más fácil que la pareja lo entienda y lo acepte, porque entonces metemos equilibrio. Mi pareja tiene tiempo para él, pero yo también tengo tiempo para mí. Y aparte tenemos tiempo de pareja, los viernes en la noche, los sábados en la noche.
y está prohibido hablar de otra cosa, solamente de ti y de mí. Con una propuesta sí es más fácil que la pareja lo pueda aceptar. A que diga, ¿sabes qué? Tengo mi tiempo para mí y no me interrumpas ahorita, porque esto va a generar fricciones, obviamente. Sí. Que estamos de acuerdo que con el ritmo, que como iniciamos la charla, con el ritmo de trabajo que traen actualmente tanto el hombre como la mujer, es sumamente complicado para algunos hacerse esos tiempos que comentas que contribuyen a un equilibrio, ¿no? Coincido. Sí. Eduardo, para ir cerrando, digo, el tema da para mucho más y espero que nos aceptes una invitación para seguir hablando de este y otros temas relacionados. 3 puntos concretos que tú crees que a las personas que nos escuchan les ayudaría a empezar a cambiar cómo están gestionando el estrés en su vida en general y sobre todo en el ámbito laboral. En tu experiencia, ¿qué nos dirías? El primer punto sería que practiquen técnicas de higiene mental, precisamente. Una de ellas es hacer ejercicio físico por 30, 40 minutos. Otra de ellas es dedicarme tiempo para mí, ya sea durante la semana o ya sea el fin de semana. Y la tercera creo que es muy importante, aprender a vivir en el presente. Porque si una persona predominantemente pone su pensamiento centrado en el pasado, hay una tendencia a generar depresión. Y si la persona pone su pensamiento tendiente hacia el futuro, hay una gran probabilidad de que genere ansiedad. El mejor tiempo para vivir es aquí en el presente, aquí y ahora. El pasado ya se fue. Para el pasado solamente hay que traer aprendizajes al presente, punto. Pero no estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al pasado. Concreto, ¿qué te dejó de aprendizaje el pasado en diferentes situaciones de la vida? Esto y esto, tráete el aprendizaje al presente. El futuro todavía no llega. ¿Para qué estar preocupando por algo que todavía no llega? Tengo que aprender a vivir en tiempo presente, en modo presente. Y esos serían las tres puntos importantes a recordar. Porque para cerrar este tema que mencionas, somos muy buenos para insultarnos por los errores que cometemos, ¿no? Mucha gente es muy dura y muy crítica consigo mismo, que ese sería un buen tema para platicar. Muy bien. Que llamamos las hiperexigencias. Hay personas que para ellos mismos nunca nada es suficiente. Y si para ellos nunca nada es suficiente, lo que hacen los demás, peor todavía. Nunca nada es suficiente. Exacto. Son personalidades perfeccionistas y son muy dadas a generar estrés, a generar su propio proceso de estrés. En pleno siglo XXI, donde estamos viviendo un ambiente de hipercompetitividad, tal vez. Sí. Y aparte, con hiperexigencia, exacto, la gente termina colapsada. Muy bien. Eduardo, te agradezco mucho. ¿Hay algo más que quieras agregar al tema? No, solamente gracias por la invitación. Y ya que te tenemos aquí, te vamos a comprometer a volver a venir porque hay otros temas que vamos a tratar contigo. Ok, ¿sí? Lo platicamos luego. Muchísimas gracias, Eduardo. Te agradecemos y estoy seguro que esto va a ser muy productivo para nuestros amigos del canal.